San Juan, capítulo 8. Capítulo 8. ¿Me están oyendo bien, hermanos? Si no, cambiamos el sonido. San Juan, capítulo 8. Es que aquí los monitores no funcionan. Dice así el verso 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén. Ayúdenme a orar, hermanos. Señor Jesús, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a predicarla conforme a tu sabiduría y a tu entendimiento, para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Siéntense, hermanos. Un saludo para todos los hermanos y los amigos y los niños. ¿Dónde están los niños esta noche? Los niños digan gloria a Dios. Si hay. Bien, hermanos, los que han venido, me han venido acompañando los miércoles sobre el tema de la doctrina del nombre. Esta es la cuarta lección de una doctrina que es supremamente importante, y no solamente importante, es fundamental. Espero que no se aburran, porque ese animal es muy orejón. Las cosas hay que darles continuidad. Para uno entender una doctrina, siempre tiene que haber una secuencia. Usted no puede entender una doctrina en un solo sermón. Las doctrinas bíblicas son secuenciales, y para entenderlas hay que mirarlas de manera sistemática. Así lo enseña el Evangelio. Esta es la lección número 4. Decíamos el pasado miércoles no sé si ustedes recuerdan, a mí se me olvidó. ¿Cuál fue lo último que dijimos? Les hago un poquito de memoria. ¿Quiénes fueron los masoretas? No los masones, los masoretas. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Entonces, ¿sí se acuerdan? ¿Quiénes fueron los masoretas y en qué época vivieron? Bueno, los masoretas fue un grupo de rabinos que vivieron. Masoreta viene de Masora. Masora era una ciudad enclavada entre el mar de Tiberias y Mesopotamia. De allí surgieron era una pequeña ciudad. De allí surgieron un grupo de rabinos que por su procedencia geográfica se llamaron los masoretas. Estos vivieron entre el siglo V y el siglo X después de Cristo. Es decir, que cuando ellos vivieron ya existía el Antiguo y el Nuevo Testamento escrito. Ya estaba completa el canon de la Biblia. Y ellos se interesaron por colocarle al tetragramatón. Tetragramatón son las 4 consonantes que aparecen en Éxodo capítulo 3,
que por no tener pronunciación, por no tener vocales, no tenía pronunciación. Y ellos, los masoretas, fueron quienes, uno, le pusieron vocales a la letra Y, H o V-U-H. Y por eso ya ellos le colocaron, al colocarle vocales, se quedó pronunciando Yahvé. Posteriormente ellos mismos le cambiaron la palabra Yahvé por Jehová. Ellos mismos fueron quienes dividieron la Biblia por capítulos y versículos. Hasta ese momento la Biblia, los dos testamentos eran un rollo, porque no existía la imprenta. No estaba dividida por versículos ni capítulos, pero ellos primero le colocaron vocales a las consonantes para que tuvieran pronunciación, y dividieron la Biblia por capítulos y versículos. Nosotros, eso nos facilita en parte la lectura de la Biblia, la lectura, no la interpretación. Porque me acuerdo que terminamos el pasado miércoles enseñándoles sobre que hay sermones que abarcan 4 y 5 capítulos, pero que a veces nosotros cuando terminamos el capítulo pensamos que el tema se acabó. No siempre. Hay sermones sermones de 4 y 5 capítulos y más, que es un solo sermón. Pero a nosotros se nos facilita el leer la Biblia porque está fraccionada. Nos facilita leerla, no interpretarla, porque la Biblia tiene sus normas de interpretación y uno tiene que mirar no solamente el contexto histórico, sino también geográfico, para tener una correcta interpretación de la Escritura. A lo que yo me refiero, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, al decir año 500 y 1000 después de Cristo, quiere decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento ya estaban escritos. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios no se identificó con ningún nombre especialmente. Dios se manifestó en el Antiguo Testamento por medio de títulos, señales, figuras, tipos y teofanías. Nunca dijo mi nombre es este y así es y punto. Al contrario, Dios no reveló su nombre en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento solo había una nación que conocía a Dios, que era Israel. Y Dios reservó la revelación de su nombre para revelarlo en el tiempo en que Dios, con su gracia, abarcaría todo el planeta Tierra. Es decir, que Dios no le reveló el nombre a un pueblo exclusivo que era pequeño como Israel, sino que reservó su revelación para que todo el planeta conociera cómo se llamaba Dios. Los profetas del Antiguo Testamento diligentemente indagaron, dice 1 de Pedro 1, 10 al 12, dice: los profetas del Antiguo Testamento indagaron diligentemente, pongan cuidado, diligentemente todos, acerca de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cristo estaba en ellos. Y a ellos se les reveló y se les dijo que lo que ellos profetizaban no era para ellos, sino que estaba reservado para los que habrían de alcanzar la salvación en los fines del siglo. Dice, es decir, para esta época, de cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros tenemos la más grande revelación de Dios jamás vista en la historia de la humanidad.
Porque en el Antiguo Testamento Dios reveló su existencia solo a un grupo, a una nación pequeña. Pero en el Nuevo Testamento Dios le reveló su existencia no a un grupo pequeño, sino a todo el planeta Tierra. No existe en el planeta ningún ser humano que pueda decir que no conoce a Dios. Dios se dio a conocer a través de su creación. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 17 de los Hechos, en la Universidad de Atenas. Atenas es una ciudad que tiene más de 5.000 años, y en la época de Pablo era donde existía la más grande y famosa universidad en ese entonces. Allí era donde se preparaban los grandes filósofos, pensadores, científicos, y a esa universidad llegó Pablo y les dijo, después de estar allí esperando a su compañero, les dice: observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo vuestros santuarios vi una serie de imágenes que dan testimonio de que son muy religiosos. Porque ser idólatra no es ser cristiano. Ser idólatra es ser religioso, simplemente religioso. Y aunque la gente de buena fe cree que Dios es una vitela, es una imagen, es un muñeco, es cualquier cosa, de buena fe lo creen, de buena fe se van a perder. Porque Dios no admite que se le compare con nadie. Dice: mi gloria no se la doy a nadie, ni mi alabanza a esculturas. Y amigo, con respeto, que hay gente que en los templos son muy piadosos, y de verdad que hay gente que humanamente son buenas personas, no fuman, no toman, es decir, aparentemente no son tan pecadores, pero son idólatras. Que la idolatría es uno de los pecados más graves en la Biblia. Y no parece. Sí, es grave. Amigos, ser idólatra es muy grave. Uno de los pecados por los cuales Dios desposeyó a los cananeos para que Israel tomara posesión de la tierra, uno de los más grandes pecados fue la idolatría. Entonces tengan cuidado, tengan en cuenta eso, mis amigos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, dice: ni seáis idólatras como ellos. Entonces Pablo llega allí a Atenas y les dice: ustedes se caracterizan por ser religiosos, porque he encontrado cantidades de santuarios donde existen toda clase de ídolos, pero también hallé una inscripción donde no existe ninguna figura, ninguna imagen, donde dice, hay un altar con una inscripción donde dice: al Dios no conocido. Es decir, los griegos tenían la costumbre que cada que aparecía un Dios, una deidad, como lo hace el catolicismo romano, que cada rato aparece una virgen por ahí en un guacamayo, en un yaromo, y dicen: apareció la virgen. Ellos tenían la costumbre, cada que aparecía una deidad por ahí encaramada en un guamo, colocaban la imagen, pero dejaban un altar con solo una inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo se agarra de esa inscripción y dice: al Dios que ustedes no conocen, es a quien yo les anuncio. Ese Dios que ustedes no conocen no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres como si necesitase de algo. Al contrario, Él es el que da vida a todos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que de alguna manera palpando puedan hallarle. Para que de alguna manera palpando puedan hallarle
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos. Como alguno de vuestros poetas dijo, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debéis pensar que su divinidad, su grandeza, su gloria y su poder sea semejante al oro o a la plata o a las piedras o a las esculturas de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ser idólatra es ignorante, amigo. Sí, Señor. Por eso el Evangelio civiliza a la gente. Uno ve gente tan educada. Uno ve, por ejemplo, el presidente de la República esta semana frente a las cámaras, diciéndole a una estatua: oh madre mía, te pido la paz que Colombia merece. ¿No le parece una tontería un presidente de esa magnitud pidiéndole: madre mía, la paz para Colombia, a una imagen? ¿Cuántos presidentes intelectuales y sabios hacen fila en la capilla del Señor Milagroso de Buga? ¿Y cuántos? Por cantidades, miles, los más grandes intelectuales del país van donde el Milagroso de Buga, van a Monserrate, donde el Señor caído, el Cristo de las Lajas, a ofrecerles sacrificios y pagarles promesas. Gente con la capacidad intelectual muy importante y destacados en el país, arrodillados frente a una estatua de barro, de piedra, de lo que sea. Es una estatua. Amigo, con todo respeto, Jesucristo no es una estatua. Dios es espíritu. Yo sé que usted lo cree. Dios no es un muñeco. Así vea usted el presidente de rodillas ante un muñeco, no importa. No importa, Dios llama eso ignorancia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Parte de esa ignorancia es la idolatría. Ahora manda, no es un ruego, es una orden. Manda a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día cuando juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amigo, Cristo vive. Y Él no necesita la estatua de nadie ni la fotografía de nadie. Cristo vive y está presente en la iglesia. Él es espíritu vivificante. Entonces, esto es lo que Dios ha querido, que el mundo entero conozca en el Nuevo Testamento, que todo mundo lo conozca. Y Dios se revela a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se reveló a través de la redención. Su poder se hizo visible en la creación y su deidad se hizo visible en la redención. Dios se revela a través de la conciencia, del razonamiento humano. Nadie puede desconocer en el fondo de su corazón que existe un Dios. Aún los chinos, que son ateos, tienen a un Buda como su Dios y son ateos. Les da por negar la existencia de Dios. Pero bueno, Dios es tan bueno, tan bueno. Hermanos, en el mundo entero hay más de 7.000 millones de personas. De esos 7.000 millones, no hay 1.000 millones de cristianos. No hay. O sea que más de 6.000 millones, algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y otros que los niegan a rajatabla la existencia de Dios. Con todo eso, Dios les envía sol a todos los 7.000 millones. Les da agua, les da
calor, les da sol, les da comida, les da vestido, los pone en carros nuevos, en apartamentos nuevos, les da fábricas, empresas, les da de todo. Y con todo eso maldicen a Dios, lo reniegan, lo niegan, y Dios sigue dándoles comida, alimento, empleo, trabajo, salud, amén, respiración. ¡Qué bueno es el Señor, hermanos! Amén. Pero, amigos, algún día usted y yo nos vamos a encontrar con Él. Niéguelo o no, crea en Él o no, usted se va a morir hoy o mañana. Yo me voy a morir hoy o mañana. Usted no va a durar eternamente, se va a morir. Me voy a morir. Tarde o temprano nos vamos a morir. Y usted y yo, cualquiera que sea, ateo o no, va a tener que comparecer a la presencia de Dios. Al final del túnel, allá está Dios esperándote. ¿Y qué vas a decir? Señor, pero ¿quién es usted? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sí, eso es lo que dijo el Señor a Pablo. Bueno, entonces el tema es que Dios, en el Nuevo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento anunciaron la revelación de manera universal de ese Dios que solo se dio a conocer a una nación en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, Dios revela la grandeza de su poder y lo que es su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hablando de estos señores que ya les he dicho, ellos fueron los que hicieron ese cambio en las escrituras, que desde luego le dieron esa interpretación al colocarle vocales a las consonantes. En el Antiguo Testamento, Dios no se reveló con ningún nombre. Voy a citarles aquí unos pensamientos. En el Antiguo Testamento hay nombres compuestos de Dios. Por ejemplo, las nuevas versiones, las versiones de la Biblia desde el 95 para acá, no sé quiénes tengan esas versiones, las nuevas. Se cambió la pronunciación Jehová. Las sociedades bíblicas internacionales le cambiaron, ya no aparece en las versiones de las nuevas versiones a partir del 95. Ya no aparece en el Antiguo Testamento la palabra Jehová. ¿Ustedes tienen algunas versiones de ellas? ¿Alguno de ustedes tiene una nueva versión de las Biblias? Del 95 para acá. Esa Biblia, la Biblia, la nueva Biblia internacional, salió en el 95, y esa Biblia ya dice, donde dice Jehová el Señor, dice Dios el Señor. Estos son los términos que usan las Biblias, las nuevas versiones. Dios el Señor, Dios Todopoderoso. Así dice el Señor, el Dios eterno. Así dice el Señor que provee. O el Señor es tu sanador. O el Señor es mi bandera. O el Señor es mi paz. El Señor es mi pastor. El Señor es nuestra bandera. Utilícela no si quiere. No es problema utilizar ninguna versión. Solamente les estoy explicando desde dónde hubo ese cambio. Entonces, yo soy el que soy. Así dijo el Altísimo. O el que santifica. Así dice el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor nuestro Hacedor. O también el Señor está presente. Esa es las nuevas versiones. En las Biblias católicas ya no se utiliza la palabra Yahvé, sino se usa la palabra el Señor. El nombre representa su presencia.
Cuando Salomón inauguró el templo de Jerusalén, Dios le dice a Salomón en primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 27, dice: mi nombre estará allí. Cuando dice mi nombre estará allí, está diciendo mi presencia. El nombre representa la presencia del ser. Yo le digo a usted, ahí llegó el hermano Carlos. ¿De quién estoy hablando? De la presencia y de la persona de Carlos, ¿o no? Entonces, el nombre, cuando Dios dice mi nombre estará allí, está diciendo mi presencia estará allí. Cuando usted dice el nombre de Jesús está aquí, está diciendo la presencia de Jesús está aquí. Gloria a Dios. Entonces, Dios mismo usó esa figura cuando le dijo a Faraón: yo a la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, o sea, mi presencia, sea anunciado por toda la tierra. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento representaba, su nombre representaba la presencia de Dios, la revelación de su carácter. El nombre de Dios representaba su poder y también representaba su autoridad. Su poder, su carácter y su autoridad. Dios demanda reverencia. Dios advierte a su pueblo que no olviden su nombre. Dios tiene una promesa y una bendición para aquellos que conocen su nombre o su presencia. Hay una bendición para aquellos que piensan en el nombre de Dios. La revelación del nombre ha sido progresiva. Progresiva. En el Antiguo Testamento no se identificó con ningún nombre, sino bajo títulos, figuras, simbolismos, tipología y o teofanías. Cuando Abraham necesitó de un cordero para sacrificar, Dios le reveló a Abraham diciendo: el Señor se proveerá, el Señor proveerá. A Moisés se le reveló como el gran yo soy. A Israel se le reveló como yo soy el Señor tu sanador. Jacob pidió: declárame ahora tu nombre. Dios no le dio respuesta de su nombre y le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? No le dio ninguna revelación, pero sí lo bendijo. Manoa, el padre de Sansón, le preguntó al ángel del Señor cuál era su nombre, y esta fue la respuesta: no preguntes por mi nombre, que es admirable. Bendito el nombre del Señor. El profeta Agur, en Proverbios capítulo 30 verso 24, dice, Proverbios 30 verso 4, perdón: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Nadie lo conoció. Él miraba al futuro, tratando de ver con qué nombre se daría a conocer, pero para ellos no fue revelado en ninguna parte. El nombre de Dios revelado, desde el comienzo, Dios simplemente dio pistas de lo que sería la presencia de Dios en la tierra. Y le menciono aquí 19 pistas. Se la leo porque no las sé de memoria. Dios mencionó su presencia en la tierra de la siguiente manera: vendría como la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Vendría como la simiente de Abraham, Gálatas, bueno, no cito el texto porque me demoro mucho. Siloc, Génesis 49:10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, hasta que venga Siloc,
y a él se congregarán los pueblos. Silo era un título mesiánico. Se reveló que él vendría como la estrella de Jacob, Números 24. Se reveló que Dios vendría a la tierra y sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Sería un descendiente de David. Sería un renuevo que nacería de una virgen. Sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en Isaías 52:6 dice: mi pueblo conocerá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Los antiguos conocieron solamente sus oficios. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, ustedes lo saben. Se reveló que el que vendría a la tierra sería Dios, sería juez, sería despreciado y desechado, sería un renuevo justo, se llamaría justicia, el Señor, justicia nuestra. Se llamaría el pastor y sería el rey. Y finalmente, ese nombre que apareció con tantas figuras en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento con el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, pasaron 4000 años del Antiguo Testamento sin que los antiguos no conocieran el nombre. San Mateo, capítulo 1, para ir más rápido, dice que el nacimiento de Jesús fue así. Ustedes saben el texto, ¿cierto? Estando desposada María con José, antes que se juntasen, José se dio cuenta que María estaba en embarazo. José, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente, porque si él la denuncia, María era muerta, porque eso era lo que la ley decía. Pensando José en esto, un ángel del Señor le aparece en sueños. Póngale cuidado, un ángel. Y le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, ahí en eso tan sencillo fue donde desembocó todo lo que los profetas del Antiguo Testamento investigaron. La revelación del nombre no le fue dada a ningún profeta, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a los sacerdotes, ni a los jueces. Fue un ángel el que trajo, el que le dijo a José cómo se llamaría el Salvador. Un ángel. Por eso, hermanos, no tenemos nosotros que ir muy lejos para decir: bueno, ¿y entonces qué hacemos ahora? Los antiguos llamaron a Dios de muchas maneras. La iglesia del Nuevo Testamento, nosotros vivimos en un programa totalmente distinto. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no somos hijos del reino. Los hijos del reino son los judíos. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Por eso para la iglesia, porque para los judíos Jesucristo es totalmente desconocido, pero para la iglesia el nombre real de Dios es Jesús. No fue interpretado por los masoretas ni por los de los 70 ancianos del Antiguo Testamento, sino que fue traído por un ángel. Por eso nosotros somos aborrecidos por el nombre de Jesús, somos perseguidos por el nombre de Jesús,
Y todo lo que hacemos en este tiempo, lo hacemos en el nombre de Jesús. Le leo aquí unos pensamientos. A causa de... el nombre de Jesús fue el que inspiró a Pedro para decirle al cojo de la Hermosa: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue el nombre de Jesús el que inspiró a Pedro para decirle a los sacerdotes del pueblo de Israel, a los que habían crucificado a Cristo, para decirles: este Jesús que ustedes crucificaron ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, verso 17: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Echamos fuera los demonios en el nombre de Jesús. La iglesia hace señales y maravillas en el nombre de Jesús. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Bautizamos a la gente en el nombre de Jesús. Recibimos el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque Jesús es lo máximo. No tiene interpretación. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. Por eso hay muchos coros que nosotros cantamos. Qué bueno que nos sentáramos un día estos para corregir algunas cosas. Ni Jehová ni Yahvé son nombres originales, sino compuestos por los masoretas. El único nombre original de Dios es Jesús. ¿Me entendió? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo lo de la Biblia? No tenga problema, que eso no es ningún problema. Solo le digo, las sociedades bíblicas y los traductores católicos ya no mencionan en las nuevas versiones ni la palabra Jehová ni Yahvé. Se redujeron a decir: así dice el Señor. Son estudios altamente confiables, porque Dios en el Antiguo Testamento no se dio a conocer con ningún nombre, sino bajo títulos, figuras, tipologías y teofanías. Así se dio a conocer Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado, dígame, en otro tiempo, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea que en los postreros días comenzaron con Cristo, nos ha hablado por el Hijo, o sea por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor, el cual es la imagen misma de su sustancia, y por el cual hizo la purificación de nuestros pecados. Habiéndolo hecho todo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al nombre de Jesús. Y a él están, dice, por cuanto, dice, a él están sujetos ángeles, principados y potestades. Y Jesús, aunque fue hecho menor que los ángeles, ahora es superior a los ángeles, por cuanto es el creador de los ángeles. Se hizo menor que los ángeles, no porque era menor, se hizo porque Él es el dueño y el creador de los ángeles. Se hizo hombre, no porque era hombre, sino porque tenía que ser nuestro pariente cercano. Él, en calidad de Dios, no podía redimirnos, porque un espíritu no tiene sangre. Pero Dios tomó forma humana para tener sangre. La sangre de Jesucristo que corrió por sus venas es la sangre de Dios. Sí, Señor. La sangre de Jesús no es la sangre de Adán, ni de María, ni de José, ni de David, ni de Abraham.
María fue simplemente el instrumento que Dios utilizó, que Dios prestó. Dios prestó un vientre, el vientre de María, para formar allí al Salvador del mundo, sin que Dios tuviese ninguna participación humana, porque la Biblia dice la Biblia no dice que Él es igual a los hombres, sino semejante. Es distinto. Si Cristo fuese igual a los hombres, no puede salvarnos, porque la sangre de un hombre no puede redimir, pero la sangre de Cristo sí puede redimir. Lo que me da a entender es que la sangre de Cristo no se contaminó con María, ni con José, ni con Adán, ni con Abraham. Fue sangre que el Espíritu Santo preparó en el cielo, y Dios prestó un vientre. Y si la carne de Jesús hubiese sido también igual a los hombres, se corrompe en la tumba. Pero la sangre de Cristo fue puesta en el lugar santísimo, en el cielo mismo, lo que indica que no es sangre de Adán. Y la carne de Cristo no se corrompió en la tumba, porque en la tumba solo encontraron los lienzos. Allí no había muestras de nada. Quiere decir que mi Cristo, aunque fue parecido a los hombres, no es igual a los hombres. Es semejante a los hombres, mas no igual. Por eso puede salvarnos perpetuamente, y podemos tener la confianza absoluta que la sangre de Cristo sí tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. ¡Gloria al Señor! Miren estos nombres tan lindos. Uno habla de Cristo, se emociona aquí, hermano. Se le olvida el tiempo. ¿Tienen hambre? No, Señor. La revelación, nombres y epítetos de Dios, de Jesús, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama el único Dios verdadero. Romanos 3:30. El único santo. Apocalipsis 15:4. El único sabio. Él es trascendente. Dios es creador y sustentador. Dios del universo y planeador de las edades. En Él están los tiempos, las edades, el pasado, el presente y el futuro de la creación. Él es el Salvador. A Cristo se le llamó Dios. A Cristo se le llamó Dios. A Cristo se le llamó Dios. Amén. Voy a decir de dónde se le llamó Dios. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. ¿El verbo era qué? Hay una nueva versión muy bonita que dice: en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Es una versión nueva. Esa versión también dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, donde dice: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó el ser Dios. La versión del 60 dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. ¿Sí? El cual, siendo en forma de Dios. La nueva versión que les cito dice: el cual, siendo Dios, no escatimó el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esa versión me gusta. El cual, siendo Dios, porque Cristo no vino a la tierra para ser Dios. Cristo vino a la tierra siendo Dios. Él no es Dios desde Belén, no, Señor. Cristo vino a la tierra siendo Dios. Hizo la redención siendo Dios.
Se fue al cielo siendo Dios. Está en el cielo siendo Dios. Y está aquí siendo Dios. Amén. Sí. Y Juan 1:10 dice, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo a lo suyo vino. El verso 14 dice, y aquel verbo que es Dios se hizo carne y estuvo entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 20:28, Tomás el incrédulo cuando lo vio, se tiró de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliación. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Digo dos cosas. Mire, si hay otro Dios aparte de Jesucristo, no tiene poder, porque Cristo lo tiene todo. Cristo lo tiene todo. Segundo, si hay otro Dios aparte de Jesucristo, no tiene divinidad, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Timoteo 3:16 dice indiscutiblemente. ¿Se lo saben, cierto? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más dice? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 1:2 habla de elegidos según la presciencia de Dios en santificación, dice salvación a través de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Judas 25 dice, al único. ¿Qué quiere decir único? Eso, único. Usted puede discutir la palabra uno, porque uno puede ser una unidad compuesta. Por ejemplo, esta es una iglesia compuesta de muchos miembros. Usted es un cuerpo compuesto de muchos miembros. Una ciudad se compone de muchos habitantes. Un batallón se compone de muchos soldados. Y de ahí es donde se pegan los triunitarios, porque ya ellos cambiaron la palabra Trinidad por la palabra triunidad. La cambiaron. Entonces de ahí se pegan diciendo, no, pues que nosotros creemos en uno también, pero en uno compuesto. Dice, creemos en un Dios compuesto de 3 personas, dicen ellos. Pero Dios no es uno compuesto. Dios es una unidad numérica. Dios no es un Dios uno
compuesto, sino numérico. ¿Qué quiere decir unidad numérica? Que Él es uno y punto. Uno es eso. Uno no es dos ni es tres. La palabra único, al único y sabio Dios, Jesucristo, sea gloria, honor por los siglos de los siglos. Usted tiene al único Dios. No se preocupe. A Jesús se le llamó Señor. Señor quiere decir dueño, amo, absoluto, soberano sobre todo. El que gobierna sobre todo se le llama amo, esposo de la iglesia, cabeza de la iglesia, rey y Mesías de Israel. Bendito el Señor, Señor. Se le llamó Cristo. Bueno, aquí hay muchos títulos que pudiéramos aquí quedarnos toda la noche y el tiempo se me acabó. Pero apenas voy en la mitad. Dios les bendiga, hermanos. Apenas me iba a calentar, hermano, pero ya. Esa banca está tallando mucho, hermano. Cierto, no solamente esa banca, sino el estómago comienza a rumbar ahí, hermano. Ay, hermano, ya. Sí, ya vámonos, hermano. Colóquense de pies, por favor. Vamos a orar, damos gracias a Dios. Quedamos en continuará. Obra Social invita a todos los hermanos que se les presta la ayuda. Por favor, estar el próximo viernes 4:30, no faltar. Es súper importante la reunión. Invita a la directora. Demos gracias a Dios, hermanos. ¿Usted a quién va a orar esta noche? En el nombre de Jesús. A ver, ¿quién comienza a orar en el nombre de Jesús? Señor Jesús. Gloria al Señor. Gracias. Envía a mis hermanos a sus hogares en paz. En tu bendición, guárdales y protégelos en sus hogares, sus familias, sus hijos, sus esposos, en sus trabajos, y guárdales en el nombre de Jesús. Mi Dios les bendiga, hermanos. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad. Me esconderé y me refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. y es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey